Hola, mi nombre es Paz Sebastià y tengo 23 años. Soy de aquí de Valencia y estudié la carrera de Química aquí en la Facultad de Química de la Universidad de Valencia y la acabé hace 2 años, y durante la carrera sí que tenía muy claro que yo quería dedicarme a la industria. Mi vocación era la industria y yo quería trabajar en una empresa. Y de hecho me especialicé en química analítica, que era la parte de la química más orientada a trabajar en un laboratorio en una empresa. Pero fue a raíz de hacer las prácticas en empresa, que las hice como en una spin-off de aquí del Parque Científico, que está aquí en este mismo edificio, y era una empresa de investigación. Todo lo que hacía era investigar, como es como un laboratorio de investigación normal y corriente. Entonces descubrí que esa parte me gustaba y que posiblemente sí que fuera mi futuro estar ahí. Entonces cambié completamente mis planes una vez ya acabada la carrera y dije, vale, entonces ahora cómo puedo empezar a buscar lo que yo quiero, que es la investigación. Pues me puse a buscar másteres, pues era el siguiente paso, y encontré un máster que hacían aquí en el Instituto de Ciencia Molecular, que es el máster de nanociencia y nanotecnología molecular, que era especialmente dedicado pues a eso, a investigación. El TFM, el trabajo de fin de máster, era prácticamente todos los créditos del máster, bueno, prácticamente una gran parte. Entonces lo dedicabas todo siempre a estar en el laboratorio y a investigar pues como una carrera investigadora normal y corriente. Entonces decidí hacerlo y escogí el grupo, bueno, y también me escogieron a mí, el grupo de investigación que lidera Henk Bolling, que se llama Molecular Electronic Devices y que se basa en hacer soluciones a pues, problemas como las células solares o los LEDs, que ahora están tan de moda por eso del desarrollo sostenible y todo el cambio climático y todo. Entonces mi investigación, ahora ya he llegado al doctorado, estoy en mis primeros meses del doctorado, y mi investigación por ahora, el plan es hacer nuevos materiales, buscar nuevos materiales a los que ya hay, con nuevas propiedades, que puedan suplir a los que tenemos ahora o poner una nueva alternativa. Conseguí una beca de doctorado para hacerlo, costó bastante porque la lleva el ministerio, entonces cuesta bastante de obtener, es bastante largo los tiempos, y esa es la beca FPU, que también te permite poder dar clases en la universidad durante tu época de doctorado. Entonces es un poco volver a mis inicios, volver a la facultad donde yo estudié, pero ahora desde otra perspectiva, desde la perspectiva de enseñar, de dar docencia, que va a ser muy curioso, pero todavía no lo he empezado y tiene pinta de estar muy interesante y estar muy bien. A su vez, la carrera investigadora también me gusta, aunque la estoy descubriendo ahora en los primeros meses, porque me va a ayudar a conocer nueva gente, nuevas culturas. Se basa también mucho en viajar al extranjero, conocer otros laboratorios, otras formas de trabajo y sobre todo en dar charlas, conferencias y que te conozcan alrededor del mundo, para no quedarte solo donde has estudiado, sino en conseguir propagar tu conocimiento por ahí.